Ya, entonces, chicos, con lo que es la práctica de funciones sin resolver que ustedes tienen, van a poder ver algunas funciones ya conocidas. Vamos a practicar también lo que es la función espacios, práctica de lo que son las fechas, y una práctica de funciones de bases de datos que funcionan más o menos como los filtros avanzados, pero sin necesidad de, con puras fórmulas y no necesidad de un recuadro o una pestaña en sí. Espero que me estén escuchando bien y vamos a comenzar con lo que es la práctica en clase. Sí, se escucha bien. Listen, ¿lo puedo agrandar un poquito, por favor, la pantalla? Se ve bien Okay. pequeñito. Okay. Ahí está bien. Ok. Ya. Vamos a comenzar con lo que es esto, que es concadenar. Y voy a hacerles recuerdo de algo muy importante que les dije la anterior vez, que es, no todas las prácticas se van a resolver con las mismas fórmulas. Pueden haber diferentes métodos para resolver una sola práctica. Por ejemplo, en este caso podríamos utilizar lo que es la fórmula concadenar para concadenar estos tres, o simplemente usar lo que es por así decirlo, este concadenador, que es la letra I, ir concadenando a nosotros mismos las palabras. Y fíjense que es prácticamente lo mismo. Así que siempre va a haber, podría haber dos formas de crear el mismo resultado en lo que es Excel con diferentes fórmulas. Y vamos a ir viendo, mira, por ejemplo, aquí dice, extrae los caracteres de una celda y empieza a extraer desde la izquierda. Celda, texto, número de caracteres, extrae. Aquí tenemos lo que es la función izquierda para poder extraer lo que son estos datos. ¿A ustedes qué otra fórmula se les ocurriría para hacer esto mismo sin usar lo que es la función izquierda? ¿Alguien tiene alguna idea? Extraer puede ser. ¿Ah? Extraer. ¿Cuáles son las condiciones de extraer? Dice el texto, o sea, la primera palabra, nuestra posición inicial. Sería 1, porque dice las dos primeras palabras, ¿no ve? El número de caracteres, que sí es 2. Exacto. Eso sería. Ya. Aquí tuviéramos lo mismo. Dice las últimas 3 letras. Todos pensaríamos directamente, si es que lo queremos hacer bien, con la función que es derecha. Dice texto y número de caracteres, nuestros últimos 3. Y así sucesivamente, pero nosotros, al igual que el otro, podríamos estar utilizando otra fórmula, seguramente un poco más complicada para hacer esto mismo. ¿Alguien tiene alguna idea? Voy a ayudarles un poco con lo que es la función extrae. Y seguramente nos va a pedir lo que es un texto, punto y coma, posición inicial y número de caracteres. Usar a la derecha, ¿no? Habría que extraer este número, lo mismo que está aquí, pero hay que contar la posición inicial. ¿Se acuerdan de esa función largo? Ahora vamos a poder concadenarla, si nosotros quisiéramos. El largo de esto, menos 2. Listen, pero ahí no falla. Sí, no falla. Ya. Voy a explicar la lógica detrás de esto. Porque no ve que cada palabra tiene diferentes, o sea, diferentes números de caracteres, ¿no ves? O sea, tiene unos 8, 7. Ya. Bueno, Pero con el largo me imagino que eso se soluciona, ¿no? sí, exacto. No me di cuenta. Voy a explicar esto.
¿Qué pasa con las funciones anidadas? Las funciones anidadas, en este caso vamos a poner lo que es de ejemplo, la función extrae. Nos van a pedir ciertos requerimientos, como lo que es, primero nos pide lo que es el texto, más, obviamente esto separado por punto y coma, nos pide la posición inicial, y lo que nos pide al final es el número de caracteres. Ok. Entonces, nosotros al anidar funciones, lo que simplemente hacemos es reemplazamos alguna de estas condiciones o criterios que tiene la fórmula en sí. Podemos reemplazar podemos reemplazar o podemos reemplazar este. Pero al reemplazarla, lo que nosotros hacemos en sí es, a partir de este punto y coma hasta este punto y coma, nosotros vamos a crear otra función, ya no con el igual, sino directamente en este ejemplo es la función largo. Ay, está muy tableta gráfica. Pero bueno, ¿se entiende? Con esta función largo, aquí viene otra vez lo mismo. Los criterios. La letra es tan fea. Lo que son los criterios. Para realizar este tipo de funciones anidadas, nosotros tenemos que tener en cuenta algunos aspectos clave, que son primeramente los criterios, y también tenemos que tener en cuenta lo que son los paréntesis, o sea, cuando se sigue la función, el cierre de la función, el cierre de la función para que esta fórmula pueda dar. Porque si yo me olvidase de, por ejemplo, será esta función, ahorita si yo le pongo el activador, que es igual o también funciona más, fíjense que no me da. ¿Por qué? Porque me está tomando todo el criterio, todo este criterio, a lo que es la función largo, y por tanto no me va a dar. Pero si yo solo quiero que el criterio sea B39, nunca me tengo que olvidar de cerrar, y ahí recién me va a dar. Para cuando ustedes sí o sí hagan sus funciones anidadas, que prácticamente eso se va a ver muchísimo, y ustedes han de más o menos repasar con esa práctica de repaso de Excel básico. Se va a consistir en que ustedes aprendan qué fórmulas usar, cuándo usarlas y cómo anidarlas, para que ustedes puedan hacer diferentes criterios en lo que es esto. Por ejemplo, yo podría dar a estos condicionales, podría darle otro tipo de funciones anidadas dentro de sí. Pero es para sacar un mismo resultado que me daría la función derecha. Entonces, nosotros podemos crear múltiples resultados con diferentes fórmulas. No es necesariamente seguir las mismas pautas que todos lo han hecho. Nosotros podemos crear nuevas fórmulas con todas las funciones que Excel ya tiene. Fíjense. Aquí nos está pidiendo, dice sacar desde la tercera letra
2 caracteres. Entonces, esto sí va a ser la función extrae. El texto, la posición inicial, que es 0, 2 caracteres. Y eso va a ser todo. Ustedes, si quisieran aplicarlo con otras fórmulas, ¿qué plantearían? Dice que siempre desde la tercera letra saques 2 caracteres. También se puede utilizar izquierda. ¿Ya? ¿Cómo lo harías? A ver, ¿cómo lo haría con la izquierda? Izquierda y después te dice la fórmula, contar, o sea, desde el número, entonces desde el 1 y las primeras 3 letras, 1 y 3. ¿Seguro? Se los voy a dejar como tarea, chicos. Ustedes piensen en una fórmula que sea distinta a extraer, que me dé desde la tercera letra solo 2 caracteres. Hay muchas funciones de texto, ustedes ya saben. Son toditas estas las que pueden usar. Valor a texto, valor, unir cadenas, igual, let. Piensen, analicen. Esa parte de ir creando sus propias fórmulas, a veces sí toma lo que es un pedazo de papel, o a veces ustedes pueden hacerlo de forma inmediata si ya tienen experiencia. Dice, ahora vamos a ver lo que es la función haya. Dice el texto buscado, dentro del texto y el número inicial. Aquí va a haber un error. ¿Cómo buscarían ese espacio en este texto? Se puede poner entre paréntesis espacio para que te... Ahí, no paréntesis, perdón, comillas. Entre comillas. Sí, y espacio y cierros con comillas también. No. ¿Quién se da cuenta del error? Está chistoso. Está fácil. Voy a acercarlo un poco más. Es más, incluso el ayudante de la fórmula te está diciendo. Tendría que ser la letra espacio, o sea, todo lo que dice espacio de texto a encontrar o... La referencia. El C71 está mal puesto ahí. Donde dice C71 tendría que ser entre comillas espacio. Sí. Más 2 puntos. Darte puntos ahí, Toscani. Ahí está. Algo que también ustedes tienen que aprender de manera es lo que ustedes pueden visualizar, ¿no? Este ayudante de fórmulas. Es más, o lo voy a hacer aquí. La estructura de las funciones, ustedes pueden revisarlas aquí arribita, en eso, o simplemente cuando ustedes ya están en una celda y pongan una fórmula, abajito siempre les aparece lo que es
lo que es este pequeño ayudante. Y siempre hay que estar viendo esto, porque la principal causa de que muchas fórmulas fracasen es porque los criterios simplemente no están dentro de los parámetros o criterios que tiene la propia fórmula. Fíjense que aquí nos indica muy bien. Nos indica que hay que ponerle lo que es un texto buscado, lo que buscamos dentro de ese texto y el número inicial de la búsqueda. Y si no sabemos mucho una fórmula, simplemente vamos al ayudante y ya nos va dando pautas sobre las funciones. Por ejemplo, aquí nos dice texto buscado, el texto que desea encontrar para usar. Puede marcar comodines, así como también algunos valores lógicos, como es diferente, etc. Dentro del texto, es el texto que se desea encontrar dentro del texto buscado, y el número inicial es, contando desde la izquierda, el número de carácter dentro del texto donde se desea iniciar la búsqueda. Si se omite, se usa el 1. Ustedes tienen que ser bien perspicaces, digamos, con las diferentes fórmulas que van a utilizar. Porque muchas fórmulas no van a funcionar a la primera. Van a estar a base de pruebas y errores. Y eso es muy bueno, porque así aprendemos. Ya. Dice que tengo que encontrar todas las posiciones de este texto. ¿Será posible que yo encuentre todos los caracteres de o sea, todas las posiciones de O dentro de este texto con una simple función? Porque la función sería ya. Estoy buscando dentro de la posición inicial 1. Pero yo estaré encontrando todo lo que me estén pidiendo. Chicos, ¿qué pudiera hacer aquí? Dice encontrar las posiciones en las que se encuentran los caracteres. Ahí dejo que no se... Esto va a estar difícil, chicos. Alguien está escribiendo cosas raras en el texto. Sí, se podría usar concadenar, pero ¿qué más? Y ya, porque somos buena onda, le vamos a poner un separador. Puede ser una relita o algo similar. Y hay que buscar todavía la segunda O. Aquí nos falta completar. ¿Cómo más podríamos completar lo que es esta fórmula?
¿Alguien alguna idea? Con encontrar, Lisa. Ya. ¿Quién me explica qué hace la función encontrar? Que no lo has dicho por nada, ¿no? Sí, dicen. Solo me va a decir la posición en la que se encuentra, pero solo me diría de la primera letra, ¿no veo? Sí. Ya. ¿Quieren que les deje esto de tarea o quieren pensarlo? Bueno, o quieren que les diga la respuesta. Que nos enseñe. Allá la respuesta, Lisa. Por favor. Mm, Sí, Es licenciado, que por enseñarles favor. allá la respuesta no es posible. No es posible como tal, chicos. ¿Saben por qué? Ahí va algo llamado lógica que ustedes tienen que tener. Pero no sé si ¿Se acuerdan de esta explicación? Esto es un criterio de lógica. Pero sí les voy a dar una pista. De esto, su compañero ha dicho la función encontrar. Esta función sirve para lo que es devolver la posición inicial de una referencia de un texto en otro texto. Y este va a diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Y nosotros vamos a tener que usarla. Y también vamos a tener que usar la misma función, pero con lo que se llama recursividad. No sé si sabrán el término. Pero dentro de esta función encontrar va a haber otra función encontrar, a la cual ustedes van a sumar 1 para que se salte este encontrar y digamos, ¿cómo explicarlo? Esto es un criterio de lógica. Bueno, Si usted confunde las todos partes. nosotros. Gusta que Hay un participen, pero micrófono dejar sus... prendido, cuidado. Iris comenta que tiene una función. Vamos a verla. Voy a dejar esta función muerta, por así decirlo. Iris nos dice que esta fórmula va a ayudarnos a encontrar las dos diferentes. Ya, lo que Iris ha intentado hacer aquí es, primeramente, encontrar, y este le va a dar lo que es la primera partecita. Vamos a ir desglosando esta fórmula. La lógica de aquí está bien, pero ¿me aplica toditos? en este caso sí. En este caso, y si hubiera otros, 1.10, 1.6, 2.7 y 2.4. Está bien. Vamos a ver si todavía se actualiza. 2.5. Vamos a seguir quitando las letras porque yo sé lo que he hecho.
Lo que ha hecho Iris es encontrar la única coincidencia que había en toditas estas palabras, aunque todos estos términos siempre se repiten en la 4, lo cual es súper. La lógica de Iris está interesante y es bien razonable. No quiero tener. Dice aquí, encontrar, esto va para el primer valor que es 3. Encontrar dentro del texto el siguiente texto, o sea, la letra O, cuya posición sea 1. Hasta ahí yo creo que todos entendemos. La siguiente dice, encontrar desde la misma posición, pero lo único que ha cambiado ahí es esto, que empieza desde la letra 4. O sea que de todas estas palabras, siempre va a comenzar en lo que es la letra 4. Por eso su fórmula simplemente tiene ese pequeño pie de Aquiles, que si yo voy a empezar a jugar con esto y me voy a empezar a mover las palabras, o voy a cambiar las palabras para que no estén en esa posición 4, nos va a dar error. Pero no sé si alguno de ustedes ha pensado en que podríamos meter una función encontrar aquí, al final de todo esto, para que sea recursiva. Es decir, meter más fórmulas dentro de más funciones dentro de más funciones. Pero bien, Iris, hazme acuerdo de anotar tu nombre. Y ahora yo, no sé si me pueden escuchar. Chicos, Sí, dice. Sí, dicen. perdón, no sé qué se me había salido. Escucha. Esta es una fórmula propuesta también por uno de sus compañeros hace mucho tiempo. Esta sí es recursiva. Esto es decir que me va a dar los mismos resultados que los que tiene su compañera Iris. Y vamos a ver si tiene su talón de Aquiles. ¿Qué diferencia hay entre esta fórmula y esta fórmula? Ambos están, digamos, para lo que es este caso, me funcionan de maravilla. Contratados de yo. Pero esta tiene unos elementos más. Algunos elementos más. Fíjense que dentro de este argumento, ¿dónde está? Este argumento es el número de posición del cual estamos tomando. Pero en este otro encontrar, ese argumento del número de posición está cambiado a que siempre que encuentre el primero, se vaya directamente al segundo para encontrar lo que es la segunda letra.
que es una fórmula que al contrario, perdón, al contrario que la señorita Iris, es dinámica. Esto es dinámico a esto. ¿Por qué? Porque la señorita lo ha fijado, lo que es el último elemento, a 4. Ese sí es un pequeño truco de lo que es esta base, que toditos los textos a encontrar siempre se encontraban en la cuarta posición. Por lo cual yo puedo decir desde aquí que la señorita Iris tiene una lógica impresionante, como ya le he dicho, y que eso puede ayudar a encontrar ciertas situaciones donde sí, sea sencillo directamente tú aplicar la lógica y decir, ok, todos los textos van a comenzar en 4, pero si nosotros tuviéramos bases más gigantes de datos como esta, esa lógica se veía totalmente aplastada por lo que es el tamaño de la base de datos. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Solo quiero hacerles pensar, chicos. Es la única diferencia entre estas dos fórmulas. Para este caso en particular, cualquiera de las dos funcionaría. Bueno, si no hay ninguna pregunta o consulta, ustedes van a hacer esta tablita. Y se llena la siguiente tabla. Y aquí les doy ejemplos de cómo llenarla. Y aquí hay algunas indicaciones más. Vayamos a la siguiente. La práctica de espacios. Si mal no se acuerdan, ayer estuvimos viendo lo que es una función que era igual a espacios. ¿Esto qué quiere decir? La fórmula lo que hace es eliminar los espacios innecesarios en lo que son los textos. O sea, cuando una persona coloca uno o dos espacios donde no sea necesario, esta función directamente lo que va a hacer, ¿no?, es eliminar esos espacios. Vamos a jugar con esta base de datos pequeñita y vamos a arreglar todos estos nombres que están mal. Y vamos a poner una nueva casilla llamada nombres completos. Y nosotros simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una función que me una el nombre y el apellido y que de paso me elimine esos espacios innecesarios que yo tengo. Por lo tanto, espacios en lo que es el nombre. Damos la función. Voy a agrandarlo un poco más. Y vamos a unirlo con lo que es apellidos. Pero aquí hay que hacer algo más. Entre los nombres y apellidos siempre va a existir lo que es un espacio. Por lo tanto, hay que agregar dicho espacio para unir estos dos. Recuerden que un espacio en Excel está representado por dos comillas y al medio vacío.
¿Qué tal? ¿Les ha salido? Porque el único criterio de la función espacios es el texto, el cual nosotros queremos arreglar. Siguiente, dice práctica de fechas. Perdón. Para esta práctica lo que nos pide es sacar los siguientes datos. ¿Cuántos de ustedes ya saben funciones de fechas? ¿Podrían levantar la mano? Listen, Sí. un favor, ¿podría mostrarme la fórmula de la práctica anterior, por favor? ¿Está? Sí, es que no me ha salido. A ver. ¿Puedes mandar tu fórmula al chat? Te digo en qué has fallado. ¿Dónde lo mando, Listen? Al chat aquí, al del Teams. Y ya lo voy a escribir ahorita. Mientras su compañera escribe la fórmula. ¿Cómo son las clases de Excel básico? Es mi pregunta. Porque estoy viendo las prácticas y les faltaba algunas fórmulas y algunas funciones. Chicos, chicas. No, al grupo no, al chat. Al chat de aquí. Ya, vamos a revisar esto. Dice que no le ha dado. La 37, ¿por qué la 37? A3 es Listen, perdón. ¿Sabes por qué no te ha dado? No hay un punto entre las comillas, o no se ve bien eso. No, fíjate que aquí le faltaba. ¿Se acuerdan que les dije aquí, a ver, este dibujito mal hecho? Cuando tú pongas criterios, no te olvides de cerrar la función. Y fíjate que aquí no está cerrada esta función. Aquí tenemos este paréntesis de más y este como tal, esta cosa, lo que está escrito aquí, no lo va a reconocer como una función. Fíjate que tú estás escribiendo lo que es espacios, hasta aquí nomás. Espacios. Y prácticamente tienes que
ponerla completa. Lo que yo hago es pulsar, ni bien yo tenga la función, digamos, ni bien me aparezca la función en azul, o también me puedo mover con las flechitas. Le doy al talón. ¿Se acuerdan ese botón de su teclado que se llama tabulador? Yo aprieto ese y directamente me selecciona la función que está en azul. Lo que se le está olvidando es cerrar esta fórmula. No sé si has escrito tal cual está en tu Excel. Y también te has escrito llamarla completamente como es. Porque Excel no va a reconocer la fórmula si no está escrito todo su nombre completo. Y ahora sí. Liz, tengo una consulta más. ¿Por qué lo pone la I y después recién pone las comillas? La I, digamos, es como si yo utilizara la función concadenar. Y estas dos comillas representan el espacio que yo quiero que esté entre este texto y este texto. Porque si yo solamente le pongo un espacio entre estas dos comillas, Excel no lo va a reconocer. Ya, está bien, dicen, gracias. Ya, les he preguntado cuántos de ustedes saben funciones de fecha. Y como el silencio dice que apremia, voy a suponer que todos saben. Y vamos a No, ver no algo que sabemos. ustedes... Ahora que me cuentes. Estoy escuchando un partido de fútbol. Ya, vamos a regresar a esto, pero primero vamos a ver esto. Esto sí es algo nuevo, por así decirlo. Dice que no muchos lo avanzan en Excel básico, que son funciones de bases de datos. ¿Alguna vez has escuchado sobre ellas? No. Bueno. Nosotros tenemos hartas fórmulas o funciones de bases de datos. Y estas principalmente tienen una simple característica. Entonces tengo que limpiar esto. Las funciones de bases de datos siempre van a empezar con lo que es BD. Y actúan como las funciones que ustedes ya conocen. Solo que estas se van a aplicar a lo que son bases de datos. Y mayormente para esto, lo que ustedes siempre tienen que hacer es ponerle nombre a su base de datos. Por ejemplo, yo selecciono toda esta base de datos. Fíjense que ya tiene un nombre. Se llama ventas. Para que ustedes, no sé si hacerles acuerdo, puedan tener un nombre a su tabla o a su base de datos, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente seleccionar todito. Y aquí en esta esquina, simplemente ponerle su nombre, fecha. Y ustedes cada vez que se refieran a iguales fecha, por ejemplo, les va a seleccionar todita su tabla, que ustedes han denominado fecha. Y las funciones de base de datos prácticamente hacen eso. Que si ustedes nombran adecuadamente a lo que es su base de datos, tranquilamente, así como filtros avanzados, va a funcionar.
¿Ya? Y vamos a hablar de una función más que vamos a utilizar aquí, a modo de ejemplo. Es la función sí, error. Es la función sí, error. Sí, error. Punto error. Esta función lo que va a hacer es lo siguiente. Vamos a volver a dibujar un poquito de lógica. Nos va a pedir lo que es un resultado. Ya puede ser con otra fórmula, etcétera. Esto de tus pelos, ¿eh? Con otra fórmula. Que esta puede dar un resultado. Cualquiera el que sea. Pero, si no da ningún resultado, y dentro de sí va a haber algún fallo, ya sea porque están dividiendo entre cero, porque no existe, digamos, alguna palabra que esté dentro de su fórmula. Si pasa este caso, lo que va a hacer la función automáticamente es, ¿hay error? Va a mandar un mensaje o un dato que nosotros escojamos. Ya puede ser un espacio, con lo típico de las dos comillas, o puede ser también lo que es un mensaje. Vamos a verla. La función que nosotros ahorita vamos a aplicar aquí es P de suma, nos pide la base de datos, que en este caso es ventas, nos pide el nombre del campo que nosotros queremos, que en este caso va a ser ventas totales, punto y coma, y nos va a pedir un rango de criterios, que en este caso lo tenemos aquí arriba. Vamos a cerrarlo, y nos saca lo que es la suma total de todito esto. Y nosotros, aquí les he dejado lo que son una listita desplegable. Nosotros podemos ir escogiendo diversos criterios y así como los filtros de bases, los filtros avanzados, esto se va a ir moviendo dependiendo de los criterios que nosotros le demos. Y los criterios siempre tienen que ser el mismo nombre que esté en su tabla. Vamos a repetirlo. Funciones de bases de datos funcionan siempre comenzando con BD y como las funciones normales, podemos pedirle una suma, el nombre de su tabla. En este caso, la tabla se llama ventas 2. Nos pide el nombre del campo del cual nosotros vamos a sumar. En este caso, ventas totales. Y nos va a pedir el rango de criterios, que al igual que filtros avanzados, son los encabezados junto con los criterios de la base de datos. Pero puede haber, por alguna extraña razón, que nosotros eliminemos o no exista lo que es algún nombre o algún criterio
Y automáticamente lo que va a hacer esta función es sumarlo un total general. O sea, me está sumando un total del país de Brasil y el total de lo que es iluminación. Y si nosotros aquí tuviéramos todos vacíos, nos va a sumar un total general de toditas las ventas. Pero en dicho caso que nosotros no pudiésemos realizar lo que es una suma, no está. Esta tabla va a aparecer que no existe, y se asocia a lo que es la base de datos que me pueda generar ese resultado que yo estoy esperando. Pero en dicho caso de que esto llegase a fallar, yo le puedo decir directamente, si error, puedo decirle que si alguna vez esta suma de aquí me resulta en algún tipo de error, punto y coma, me dé un espacio vacío o también mostrar lo que es un mensaje. Por ejemplo, error de suma. Y esto solo va a pasar en determinados casos. Fíjense, si yo hago, ¿a qué propósito estoy haciendo lo que es un error de división de ceros? Excel directamente me va a mandar lo que es error de suma. O sea, ese mensaje que me está confirmando de que no tiene que utilizar, bueno, de que ha fallado la primera operación que yo tengo aquí. ¿Hasta aquí tienen preguntas? ¿O quieren que lo repita de nuevo? Sí, Lisa, repita, por favor. Ya. Les he dicho que si alguna vez ustedes tuvieran o pudieran saber que esta base de datos puede llegar a fallar y no quieren que aquí directamente aparezca ese mensaje de error de que están dividiendo entre cero o están haciendo alguna fórmula de aquí está mal, ustedes pueden colocar lo que es la fórmula sí error, y lo que hace esta fórmula es que en base a un valor, o en este caso una fórmula, por ejemplo en el caso de ventas, punto y coma, nombre del campo, vamos a referenciar esta, y los criterios son estos. En caso de que esta fórmula de aquí que estoy marcando con esto fallara, nosotros podemos decirle al sí error, en el caso de que si el valor primero falla, que me lo ponga lo que son espacios en blanco o algún tipo de mensaje. En este caso, a no haber ningún tipo de error en la base de datos, me va a dar lo que es la suma total de todo esto, porque tampoco existe algún criterio. Y fíjense que estas fórmulas de bases de datos, al igual que los criterios, que los filtros avanzados, funcionan de la misma forma. Pero también tienen una ventaja respecto a ellos. Son dinámicos.
son dinámicos dentro de la propia hoja de Excel. Y toditas las fórmulas de bases de datos empiezan con lo que son BD, B de contar, B de desviaciones, B de productos, sumas, promedio. Nos piden siempre una base de datos, nombre del campo, a ver, quiero esta, y nos pide un rango de criterios que van a ser estos. Podemos decir entonces que Jolie, del país de Colombia, en la categoría de herramientas, tiene unas ventas de 1.978,68 centavos y sus ventas en promedio son 987,84 centavos. Bueno, chicos, su tarea es lo que son las prácticas de fechas. Les he preguntado qué tal era el curso de Excel básico. Nadie ha contestado, entonces voy a asumir que lo han pasado. Tienen ahí un No, programa esa para ver parte no, qué cosas. justo no pasé esa parte. A ver, en 5 minutos. Suficiente, sobra todavía el tiempo. Por favor, licenciado. Sí, Lice, porfa. Bueno. Dice la fecha completa. Nosotros queremos que la fecha de nacimiento esté completa en lo que es esta columna. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es simplemente podemos ir directamente a formatos. No se ve su pantalla, dicen. Otra vez. ¿En serio? Sí, listen. Sí, Sí, Lice. no se ve. A ver, está claro. Bendita sea mi colección. Vivimos no sé cuántas personas en esta casa y siempre tienen que estar ocupadas al final del día. Y ahora sí debe estar bien, o sea, ya he quitado YouTube. ¿Qué más quieres de mí? ¿Se puede ver la pantalla? No, Todavía. No, Lice, todavía. Guardarte, Kevin. Ya digo que el Kevin me hackea y me quita mi wifi. Pueden matarlo. Matemos al Kelvin. Ah. Vamos a Kevin. Es la única forma de salvarlo. Ahora sí. ¿Qué más puedo quitar para que limite de la Ya está, ya está, ya está. Ya se ¿Está? ve, listen. Ok. Sí. Sí. Ok. Hay una función llamada lo que es la función texto que nos pide un valor. Y nos pide el formato. Nosotros podemos definir el formato dentro de dos comillas. Podemos decirle DD, o sea, DD significa día con los dos caracteres. Podemos separarlos con lo que es el separador para fechas.
Y podemos decirle el mes 2 veces. Decirle el año. Y eso es prácticamente lo que tendrían que haber visto, que es la función texto. Y ustedes pueden ir cambiando los formatos con una fórmula. Por ejemplo, aquí me está pidiendo solo día, entonces solo tuviera que marcar 2 veces, perdón, entre comillas, DDD 21. Pero como ustedes también se recuerdan, existen múltiples maneras de hacer una cosa en Excel. Hay la función día, hay la función si fecha, hay tantas funciones. Por ejemplo, si yo quiero saber el día de la semana, lo único que tengo que hacer es la función texto. Entonces, lo único que tengo que marcar es DDD 4 veces. Cuando yo marco DDD 4 veces, significa que yo le estoy pidiendo exactamente qué día de la semana era esta fecha. Era domingo. Entonces, ¿cómo sería el mes el número? MM. MM. ¿Qué? ¿Y el mes en texto? 4 M's. 4 M's. Lo están deduciendo, ¿no ve? Y así, chicos, eso sería todo. Es igual esa lógica del formato de las fechas. Y si quieren, digamos, aprender un poquito más de los formatos para colocarlo en esta función, ustedes pueden irse a más formatos de número en la variable de inicio. ¿Dónde estás? Aquí está. Y ustedes aquí siempre van a tener todos los formatos que tiene su computadora. Y también, si ustedes quieren, pueden modificarlos. Vayan practicando con esto. Es prácticamente lo mismo que he hecho aquí, pero ya con los meses y los años. Eso sería todo. El año abreviado más podría ser, por favor. Ya, bastante, que conste que lo digo con buena onda. Conozco a Kevin. Puedo matar cualquiera. Ahí está. Y ahora sí, chicos, me tengo que ir a la próxima clase. Nos vemos.